Bueno, pues iniciamos el día aquí, en lo que es el Playa Mamitas. El día nublado, lloviendo a ratos. Ha llovido hace un rato, no hará mucho, como una horita. Me imagino que el día será así, a ratos se despeja un poco, a ratos se pone a llover. Pero bueno, eso lo iremos comprobando. Estaba en casa diciendo, necesito mi bañito, vamos a ver si nos lo damos. Dejé el coche aparcado más arriba y al chavalote lo dejé aquí. No está grabando el dron. Se habrá puesto ya a grabarlo y yo me voy a dar el bañito. Adriana se quedó preparando la comida el día de hoy. Ya os digo, por aquí recuperó algo de arena, la playa, ya veis. Hombre, no convence mucho de que vaya a durar. Quizá cuando suba la marea nos pierda otra vez un poco, pero por lo menos tenemos así. Está el chaval a punto de sacar el dron a volar. Os pongo la intro y aquí seguimos. Bueno, pues ahí está el vuelo de dron del chavalote. Un día espectacularmente nublado. Oye, ¿no te sorprende la cantidad de arena que hay? Sí, lo que pasa es que no convence mucho cuando ves esa altura, que es la que te tiene que tener la arena, y ves la bajada que tiene. Es lo que yo también me dije, pero... Pues, pero mejor que la tenga, ¿no? Que antes no tenía ni esto. A lo que voy es que lleva así, creo que 4 días aproximadamente, ¿no? Sí. Entonces he dicho, pues bueno, no está mal, ha aguantado. Fíjate cómo están las escaleras de Mamitas, ahí, Mira, caídas. si te das cuenta, es como que en esa parte entró un bajón, pero luego sube un poquito a casi al nivel de esa arena de allí. Sí, aún estoy viendo que la 38 está sin nada de arena. Aquí hemos recuperado un poco. Bueno, me voy a dar un baño. ¿Dónde te vas a colocar? Es para dejar la toalla y... No, lo voy a dejar por aquí, no pasa nada. Lo voy a dejar por aquí la toalla y la playera y me voy a dar un bañito. Qué diferencia de olas de la de ayer en Cancún, sí. en el mar abierto, las que tenemos aquí. Qué diferencia de olas tremenda, no, lo que sigue. Ahora hablamos de eso. Bueno, pues dejamos ahí el chavalote con el vuelo. Me voy a dar mi bañito y más tranquilo que ayer, mucho mejor. Solamente una olita que me rompe aquí. Bueno, una olita no, es una buena ola. Voy a mirar por dónde cae más suave. Por allí creo que cae más suave que por aquí. Quizá por allí también. Es que os tenéis que fijar cómo se mueven las olas. Mira, en esa zona de allí se mueve más suave. Esta parte de aquí es más fuerte. Me voy a ir a esa parte de ahí. Donde está este papá con su niño. Está más suave. Y así no me da esa última ola que te hace un poquito de daño, muy poquito. Aquí ya rompe de otra manera, ya lo veis, mucho más suave. Y ya habéis visto, he andado 10, 20 metros, ¿no? Aquí, qué diferencia de romper la ola aquí a cómo rompe por allá. Pero bueno, a lo mejor eso cambia todo mientras estoy aquí dentro. El agua está fresquita, pero una fresquita que tú dices qué gusto paso de meterme en el agua, y una vez que estás dentro, esto cambia para bien. Mira, mira esa ola que rompe por ahí. Me va a costar proteger la cámara del agua. Bueno, ya he superado donde rompe esta ola. Ya estamos aquí dentro. Hay bancos de arena, lo mismo subo que bajo un poquito. Ahora bajé y ahora vuelvo a subir. Qué bueno. Aquí ya me llega el cuello. Cuando estoy grabando no me gusta que me llegue más arriba del cuello. Me voy un poquito más a la derecha. El agua está divina, ¿eh? Ahora agarré un pequeño banco de arena que me favorece. Bueno, pues ya mojé la cabeza, que es lo que necesitaba, mojar mi cabeza dentro del agua. Esta agua para mí es maravilloso. Voy a tener una foto desde aquí dentro. Bueno, pues nada que ver con ayer cuando estaba en Cancún, en Playa Marlin, o también en Playa del Cine, pero ahí no me estuve bañando. Si veis el vídeo anterior, no pude grabar mucho dentro del agua porque era casi imposible. Las olas que me venían tenían 3 metros de altura y rompían con una fuerza, pero rompían con una
de pie me arrastraba 15 metros bueno, pues para la orilla, por suerte, porque si hubiera pillado que me arrastre para adentro, lo paso fatal. Y por suerte, pues ayer me pude dar mi baño, pero no lo pasé a gusto, como lo estoy pasando aquí ahora. Era un día difícil de baño. Sobre todo cuando estés en la zona hotelera de Cancún y esté el mar abierto y queréis bañaros en la playa más tranquilos, iros a la zona donde da frente a Isla Mujeres, esa zona donde está Playa Caracol, Playa Langosta, Playa Tortugas. Y diría que hasta el final, a lo mejor tenéis suerte también y no hay mucho de Playa Forum para abajo. Esas zonas suelen tener mucho menos oleaje. Cuando tenéis el mar con oleaje en mar abierto, que son las otras playas, como es Playa Delfines, Playa Marlin, Playa San Mol, todas esas playas sí tienen un problema. Pero bueno, yo aquí, ¿qué os puedo decir? El día está fabuloso, están hoy disfrutando de los ríos, aquí en Playa Car, la familia de Juan Pablo y Ana. Saludos, que sois de Argentina y estáis por aquí disfrutándolo. Estuvimos ahí nosotros hace 10 días aproximadamente. Nos encantó y espero que a pesar de que el día esté así, paséis unos días excelentes, lo disfruten mucho. Voy a parar un poquito porque se mojó la cámara con un par de gotitas de agua. Bueno, pues estoy preparando cositas de trabajo, no tengo tanto tiempo hoy para grabar, normalmente suelo venir un poquito antes, pero qué bueno que pueda venir al mar. Ahora me toca ir a lo del seguro del carro. Ya sabéis que esto de los seguros pues tiene su tiempo. Todavía estoy con el tema que es del incendio del coche. Ya veremos, porque aquí en México, si tenéis un coche comprado, cuidar de que tengáis todo en regla, pero cuando se dice todo en regla, desde la A a la Z, que si no, os ponen problemas para todo. Por ejemplo, pues la factura, ya sabéis, original siempre. La factura original, la segunda factura si tenía un segundo propietario, la tercera factura que es la tuya, pero sobre todo la original. Luego los pagos que pagáis al ayuntamiento, que se han pagado desde 5 años anteriormente. Muchos detalles, muchísimos, para que el seguro no os ponga ninguna pega en ningún tema. Yo no soy ningún especialista en ese tema, pero la verdad es que me sorprende que un vehículo que está todo en regla a día de hoy, cuando le vas a dar de baja o cuando te van a pagar un seguro, te pidan tantas cosas. Pero bueno, ¿por qué lo piden? Pues también porque ha habido gente aquí, sobre todo en México, que se ha dedicado a hacer trampas y las hacen, digamos, entre comillas, muy bien. Y ese es el problema que tenemos. Fijaros que yo tengo la residencia permanente aquí en México y muchas veces voy a arreglar papeles y no se fían de su propia residencia que hacen aquí en México. Tengo que llevar también el pasaporte, tengo que llevar los dos documentos. Un documento oficial que se hace con el pasaporte no te vale si no va acompañado con el pasaporte. Perdona, el documento este de la residencia permanente. Para muchas cosas lo vais a necesitar acompañar con tu pasaporte. Y eso también te choca un poco. Dices, ¿para qué tanto luchar por una cosa si después ni ellos mismos lo aceptan? Mira, mira, el pelícano que bien vuela. Ahí lo tenemos, a ver si baja para pescar, no lo sé. Justo está encima mío, ya se está yendo. Pero es muy bonito ver volar los pelícanos. Pues no sé si hoy me van a mandar algún paquete reportaje. Tengo ahí a Raúl Aguilera, que precisamente está en este edificio de ahí enfrente, detrás de este. Y ayer me mandó un paquete reportaje. Resulta que me puse a hacer todo el vídeo. Es que estoy mirando el pelícano, cómo vuela a ras del agua. Vosotros no lo podéis ver, una pena. Bueno, pues lo tuve que poner al final del vídeo porque resulta que ya había hecho todo el vídeo, toda la edición y me acordé de que tenía ese paquete reportaje, y entonces lo tuve que poner al final. Excelente paquete reportaje que me mandaste. Y más ayer que estaba yo en Cancún y era bueno tenerlo de playa. Pues nada, te pido perdón por ponerlo tan atrás, pero que sepas que fue ese el motivo. Luego ya tengo que quitar la música, que tengo que quitar todo, ya era muy tarde, cerca de las 12 de la noche. Porque hay días que puedo mandar el vídeo más pronto. Por ejemplo, hoy podría a lo mejor subirlo más pronto, dependiendo de lo que vaya a hacer luego. Pero hay días cuando salgo fuera, el vídeo, pues hasta que no llego a casa, tengo que ordenar todo y se me hace muy tarde.
Y ese fue el problema de ayer. Bueno, pues muchas gracias a los que comentáis, a los que les dais un like, a los que compartís los vídeos, a los que les dais importancia a lo que grabamos a diario. Yo intento comentar cosas normales del día a día, a veces cosas diferentes. Ahora justo en mi pierna tengo un agujerito de esos de... Ya sabéis que brota el agua desde abajo, el agua de los ríos subterráneos, a veces por según qué zona por aquí te brota el agua y notas que está más fresca, notas dos temperaturas, esa que brota que es más fría y la del mar que es más calentita, y te encuentras con dos corrientes diferentes. Aunque estos días ya no se nota tanto como hace 20 días aproximadamente. Ahí está el dron, el del chavalote. Yo creo que ya se ha ido para adentro para bajar el dron. Ya no veo al chaval ahí. Y yo estoy disfrutando de este baño, que está increíble, ¿eh? A pesar de que está un poco movido el mar, yo lo estoy pasando muy bien. Bueno, ayer no pude grabar exactamente como era, me costaba mucho grabar. Qué diferencia. Yo no recomendaría a nadie que se bañara como estaba ayer el mar. Yo me bañé porque lo necesito y porque lo conozco y porque aún así tenía... A ver si me entendéis. Cuando conoces el mar y te vas a meter, lo primero que miro es el oleaje para dónde me lleva. La corriente también. Luego la fuerza con la que me da. ¿Qué pasaría si pierdo el equilibrio, por ejemplo? Cuando analizo todo eso, pues veo que por mis circunstancias, por mi experiencia, no voy a pasar un peligro. Pues entonces adelante, váyate, revuélcate, que te tire la ola, pero tú tranquilo. Con precaución siempre. Pero cuando eres una persona que no tiene tanta experiencia, pues lo que le pasó a una chica, le pidió ayuda porque le agarró el miedo. Y lo que peor que te puede pasar en el mar es que te agarre el miedo. Por eso yo a veces hago cosas que digo, bueno, el que lo vea, pues tiene que analizar las cosas como tienen que ser. Si tú no estás capacitado, te sientes que vas a tener miedo, no te metas hasta esa parte. Métete un poquito a la orilla y ya, aunque te llenes de arena con el agua, pero bueno. Ya me estoy acercando otra vez a esta zona. Espero que no me haya llenado de agua la toalla y la playera, porque a veces las olas están tranquilas, pero de golpe cambia una y arrasa por encima. Me estoy yendo donde antes estaban las olas fuertes, ya no está pegando fuerte, ya cambió un poco. Bueno, así que me voy a salir por esa zona. Y qué gusto ver que tiene algo de arena, mamitas. Ya se acerca esa época que vienen esos amigos de Canadá que se ponen aquí todas las mañanas, unas cuantas horas. Se acaba de parar un pelícano encima de una boya, pero está ocupada. No se ha parado en la boya, se ha parado en... Hay dos pelícanos. ¿Sabéis las ballenas esas que ponen llenas de arena para que rompan las olas allí? Pues hay dos pelícanos allí parados. Bueno, a lo mejor veis algo, unas sombritas. Pues ya lo veis cómo está, mirad el alrededor está ahí lleno de nubes por todas partes. Unas zonas un poquito menos, otras zonas un poquito más, pero todos son nubes. Así que se pueden juntar en cualquier momento y caer una pequeña tormentita de 10 minutos, 15 minutos y otra vez se vuelve a poner sin agua. Pero la lluvia que tenemos aquí, os lo recuerdo, nada que ver con la que tenéis por otros países, que cuando llueve te congela, te resfrías, lo pasas fatal, te baja la temperatura muchísimo. Aquí no, aquí agradeces que baja un poquito la temperatura. Si te da el agua como tienes calor no pasa nada, siempre que vengas con tus defensas normales. Acordaros que el cuerpo lo tenéis que preparar cada día, lo tenéis que, en pocas palabras, el pH del cuerpo lo tenéis que tener bien regulado y eso va a hacer que tengáis más defensas de cara a cualquier enfermedad. Bueno, pues ya vamos a salir, voy a hacer una foto ahora que salió un poquito el sol. Bueno, pues ya estoy aquí en la orilla, espectacular como está el mar, pasa a gusto. Creo que no le llegó agua, qué bueno.
porque fijaros cómo estoy. El agua llegó hasta aquí, hasta esta parte llegó el agua. Y hay zonas que llega más y zonas que llega menos. Normalmente le pongo una barrerita de arena adelante, pero me confié pensando que iba a estar Alex aquí, que está ahí todavía volando el dron. Pensaba que ya lo había parado. Está ahí sentado. No me había fijado que estaba ahí. Es un gusto poder estar aquí a diario. Bueno, voy a parar, me voy a secar un poco. Bueno, pues el chavalote se nos va a aterrizar el dron. Yo me voy a ir con él. Ya nos despedimos de Playa Mamitas. Espero que el baño, pues ya sé que no ha podido estar aquí conmigo en este momento, pero bueno, que algo les haya ayudado un poquito. Ahí delante, ahora al salir, arriba del todo, había un edificio, pues un edificio que yo lo veía bastante bien. Lo han tirado abajo para levantar otro edificio, me imagino, pues de departamentos, pero lo han tirado abajo en nada, en 2 días. Y a veces me sorprende porque ya no tenemos sitio en playa y lo que hacen es tirar edificios un poquito más viejos y levantar edificios nuevos, y me parece que con más altura. Lo que pasa que este estaba bastante bien, lo veía muy bonito y me ha sorprendido. Se habrán puesto de acuerdo, o a lo mejor era de un solo dueño, porque cuando ya son diferentes propietarios es más difícil ponerse de acuerdo. Pero bueno, vamos a ver dónde está el dron. Ya lo tenemos ahí arriba y lo voy a aterrizar aquí, en esta zona. Qué buen dron. Me estáis preguntando algunos que qué dron es el que está volando el chavalote, que hace esas imágenes y esas fotos tan buenas. Pues el DJI Mini 4 Pro. Ok. Y que te felicitan por ahí con tu vuelo, chaval. Ese es, por una parte, el buen dron que tienes, y por otra parte la paciencia que tú le das a grabar el dron. Yo a veces soy más nervioso que tú, más agresivo creo que sería grabándolo. Bueno, no lo sabemos hasta que lo hagas. Ya. Pero yo me conozco como soy. A mí me gustaría, bueno, toda pastilla, para arriba, para abajo. Mucha altura, ahora poca altura. Y quizá marearía más de uno. Como me pasa cuando grabo, a veces me emociono y la cámara la muevo demasiado. La debería de mover más suave y más lenta. Pero cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Sí. Me estáis fijando cómo se metió ese hombre en el auto. Bueno, voy a parar y nos vamos al carro. Os pongo el vuelo de dron del chavalote, que no te he preguntado que cómo te fue. Bien, a ver, el día de hoy quizás sí me he movido un poco rápido, no mucho. Bueno, ahí ustedes lo notarán. Me fui a Playa Pelícanos, donde están los barquitos también, y hasta la Constituyente, todo a lo largo. Muy bien, pues nada, ahí os dejo ese vuelo de dron del chavalote. Pausamos este vídeo para llevarte a lo más alto de la Riviera Maya. Con nuestro experto piloto de dron, Alex el Chaval, te mostramos el espectacular ambiente y la situación actual de las playas, para que estés completamente al tanto de cómo se encuentran en este octubre de 2024. Prepárate para disfrutar de vistas impresionantes desde el cielo. Venga, chaval, despega con ese vuelo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be?
Pausamos este video por un momento para informarte algo espectacular. Octubre de 2024 es el mejor momento para invertir en la increíble Riviera Maya. Con el dólar a tu favor, tu inversión rinde más y puedes hacerte de una propiedad maravillosa en este paraíso tropical. No lo pienses más. Esta es tu oportunidad. Escanea el QR que aparece en pantalla y contacta a Paco directamente. Él te guiará para que hagas realidad tu sueño de tener tu pedacito de paraíso en el Caribe mexicano. No lo dejes pasar. Tu aventura comienza aquí y ahora. Bueno, pues de ahí tenemos ese edificio que os decía, que hemos pasado muchas veces por aquí, que es muy parecido, el que han tirado abajo, es muy parecido a este de la derecha, fijaros. Y no estaba tan mal, estaba bien bonito. Es más parecido al de la izquierda, ¿eh? Sí, exactamente, más parecido al de la izquierda, son los dos muy más o menos. Pues fijaros, era como hermano gemelo de este de aquí, el edificio que han tirado abajo. Lo único que necesita es mantenimiento, pintura y arreglar un poco las palapas y eso. Pues no, se tiró abajo y ahora pues me imagino que empezarán a construir en breve un nuevo desarrollo en la zona. Pues nada, nos vamos a arreglar papeleos. Estamos aquí en la Quinta Avenida, ahora vamos a un edificio de aquí al ladito. Os quería enseñar cómo está el ambiente. Estamos en la calle 42 con la Quinta. Esta zona es la más tranquila de la Quinta Avenida. Ya una vez que pasa la 38 se vuelve más tranquila la Quinta. Y bueno, pero también es bonita, fijaros qué palmeras, qué arbolitos tenemos por aquí. Se ve bonita, no lo que sigue. Bueno, hasta dentro un rato. Otra vez estamos aquí, hemos salido de noche de arreglar papeleos, Imaginaros cuántas horas llevamos con el tema de papeleos. Y así está la Quinta ahora, está chispeando en este momento. En este momento está pues cayendo unas gotitas delgaditas. Y me voy a ir al gimnasio en breve. Está lloviendo bien fuerte, una lluvia fina pero fuerte. ¿Qué pasó? Las nubes. Ya, está lloviendo fuerte ahora. Con aire fuerte, la verdad. Pero bueno, así es esto. Lo mismo llueve suave que no llueve, que llueve a lo mejor un poco fuerte, luego para. Vamos para el gimnasio ahí con el chavalote. Aquí tenemos a Ramón, que también va al gym, que bueno. Hasta luego. Bueno, pues aquí están haciendo ejercicio a las 7 menos 10. Llego muy tarde. Adriana está la primera de la derecha. Pues en el gimnasio a las 8 y 5 de la tarde. No me va a dar tiempo de grabar en la Quinta, también está lloviendo, así que despedimos aquí en el gimnasio el vídeo, pero antes pues ha ocurrido unas cosas en España. La Dana, que es como un huracán, ha destrozado bastantes lugares, hay gente desaparecida, espero que estéis bien. Y ahí os pongo lo que grabé hace 2 días de la Quinta Avenida. Antes os pongo un anuncio y nos despedimos. Este desarrollo espectacular que tenemos delante de Playa Mamita. Son 200 metros de playa lo que abarca, con 2 hectáreas, departamentos en la primera fase que son 113, desde una recámara a 4 recámaras. Aquí Lorena nos va a comentar cómo son esas medidas de los departamentos, los más pequeños de 80 metros cuadrados. Así es, 80 metros cuadrados hasta departamentos de 700 metros cuadrados. Tenemos una arquitectura de Sordo Madaleno, galardonado con múltiples premios, y también vamos a tener múltiples amenidades, como Speakeasy, Juice Bar, gimnasio, spa, sport bar, entre muchísimas otras que nunca antes hemos visto. Y el boliche es lo más... El boliche, sí, a mucha gente le encanta el boliche. Y sobre todo resaltar que el desarrollo tiene mucha vegetación. La playa va a mejorar muchísimo más porque vamos a tener palmeras y vegetación. Está en un nivel alto, con piscinas aquí en esta parte y un rooftop en la parte de atrás. Vamos a disfrutar de este desarrollo y vamos a conocer los grandes parques de ese lugar. Estamos aquí en la plaza del ayuntamiento. ¿Qué hora era, Adriana? Las 7:49. Pues aquí me está acompañando Adriana. Estamos grabando con la cámara Insta360, que nos va muy bien para cuando es de noche. Nos queremos ir a la zona de comidas, hay un antojito que tenemos. Y aquí están con la música ahora en este momento, así que voy a tener que grabar con dificultades por eso, porque tenemos música ahí.
Pero bueno, vamos a seguir. Pues el 27 de octubre, ya sabéis que esto lo voy a subir mañana, por lo que grabé mañana. Y la tarde excepcional, ha llovido, hace un rato ha llovido, no mucho, pero ha llovido. Muy fresquita la tarde, muy a gusto. Y este año lo raro es que no han puesto nada de... Pues del Día de Muertos de decoración por acá, es muy raro. En los últimos años sí lo hicieron. Ahí está ese hombre cantando y eso es lo que hace que tenga que estar parando y grabando al mismo tiempo. Es un placollo, o tlacoyo, como se le diga, placollo le dicen aquí, con masa de plátano macho. Vamos a ver. Por aquí tiene que estar, a lo mejor ya lo acabó, no lo sé. Aquí creo que es la señora esta la que lo vende, placollo le llama porque estamos en playa. En Ciudad de México lo llaman tlacoyo. Y a Adriana le encanta, tiene ese antojo el día de hoy. Pero bueno, vamos a verlo. No le queda ya de la base de plátano, entonces vamos a pedirle este otro. ¿La base de qué es este? ¿Palito? Sí, Ah, de los palitos. es masa. ¿Eh? Es masa. ¿Masa de qué? Masa de maíz. Ah, ok, eso es lo que preguntaba. Solo que es de esta azul, ¿no? Masa azul. Ok. Y los nopalitos que le va a poner, porque nosotros pedimos normalmente el de plátano con espinacas, pero ya no les queda. Con espinacas y queso. Pero bueno, ¿Este no quiere? no solamente tú. Porque, a ver, la masa y el... Preparado, este está preparado para Adriana. Yo pedí otro igual ya me ha convencido de que me coma otro para que no pase hambre. Nos vamos a ir a pasear por la quinta luego. Qué bueno que estamos aquí, no se oye tanto la música, pero se sigue oyendo. Ya veis que hay muchos puestos de comida diferentes. Y se acabaron los que yo quería, mira, ahí está dando un masajito también. Se acabaron los que comemos con la masa de plátano, pero bueno. Agüita de algún sabor. No, agüita. Sí. Tengo de fresa con menta, pitaya, maracuyá, naranja con guayaba, pepino con limón, tamarindo, sí, claro. Pues una de pitaya. Ahora vengo. Es lo mío, el agua de pitaya, que me gusta mucho, y vamos a ir a sentarnos aquí mientras escuchamos un poco las canciones que pongan por ahí. Bueno, pues ya entregamos los platos, ya nos los comimos ahí escuchando la música que estáis escuchando y nos vamos a ir a pasear. El agua que hemos pedido es el agua de pitaya esta, pero yo creo que le meten un poquito de limón a esta, es diferente a la que pedimos por ahí. En el viaje que tuvimos a Bacalar pedimos unas que estaban deliciosas. Esta está buena, pero no se ve tan natural como aquella. Y bueno, pues qué bueno que paró la música, ahora no tengo que parar de grabar. Hasta unos ricos pastelitos apetecen hasta ahora, ¿eh? Mi amigo Fernando, que estaba de panadero el día de ayer, haciendo panes de muertos, vaya paquirreportaje que me envió. Yo creo que es el más extenso que me ha enviado nunca. Mira que pido los paquirreportajes de 1 o 2 minutos. El amigo Fernando me lo envía de 22, pero merece la pena. Pocas veces vamos a ver un paquirreportaje donde nos expliquen cómo se hace un pan de muertos. Qué bueno que nos lo compartió. Pues nos vamos a ir para la Quinta Avenida ahora. Vamos a ver qué tal está el ambiente. Ya os digo, la temperatura es buenísima, para pasear. Entrando desde la calle 10, vamos para la Quinta. Y ya vamos a dejar la cámara en marcha todo el rato. A no ser que haya música, entonces la voy a parar. Así vais a sentir que estáis paseando con nosotros. Cuando veo un terreno así como este, que han tirado el edificio que había antes, es porque aquí van a edificar algo también pronto. Es la única forma que tenemos aquí en playa, en buen lugar, edificar algo nuevo, porque ya está todo ocupado en la buena zona. Y ese es un buen lugar también. Está al ladito de la Quinta, entre la Quinta y la 10. El mar lo tenemos también a 150 metros aproximadamente.
Entonces una ubicación así se paga y por eso tiran el edificio que se construyó en otros tiempos. No se pensaba tanto que fuera a pegar un boom Playa del Carmen. El propietario del terreno habrá vendido una plusvalía bastante alta. Y bueno, pues espero que hagan un buen desarrollo. El ambiente en la quinta ya lo estáis viendo. Por aquí vamos a encontrarnos con mucha gente, vamos a pasear un poco. Esta es la esquina de la 8. Aquí tenemos un local gigante que lo cerraron. Este de aquí, de la 8. Lo cerraron porque es tan grande que cuesta mucho mantenerlo. El espacio es tan grande que hay que pagar demasiado dinero por su renta y no es fácil hacer dinero. Aunque veas tanta gente, tener un negocio en la quinta no es fácil, ¿eh? Porque la mayoría de la gente, como nosotros, pasea, pero no entra tanto en las tiendas como parece ser. Y la música que se oye en este momento, yo porque tengo el micro puesto, que si sigo hablando la música no se entiende tan bien para que no me causen problemas. Es de las pocas veces que estoy grabando poniéndome el micro. Ahí tenemos que el cambio del dólar está en 18,85, en este cambio de ahí. Alguien está tocando, bueno, ya lo veis, está por ahí. Vamos a seguir paseando hasta donde veamos que es necesario. Ahora mismo pasando por la calle 6, ya sabéis que tenemos aquí un desarrollo que lo lleva Alex, el chavalote. Ya os hemos pasado la información del desarrollo, está aquí al ladito. Y la playa aquí a la izquierda. Un muy buen desarrollo para invertir. Acabado totalmente, te lo entregan llave en mano, no le vas a tener que poner nada. Absolutamente nada, ya el precio que te dan, pues es el precio definitivo. Vas a llegar aquí a ocuparlo y a disfrutarlo. Así que quien esté interesado que me contacte sin ningún problema. Siempre tengo en la descripción de los vídeos mi número de WhatsApp. Bueno, veo que hay muchos que siguen el canal que me están preguntando porque ya pues están cerca de venir por aquí para ahora, para las vacaciones estas, el puente que tenemos en el Día de Muertos. Y una de las cosas es que ojalá se mantenga el clima bien, las playas que estén bonitas y esperemos que sí, esperemos que estén bien. Ahora mismo la temperatura es excelente, ¿eh? Para que vengan por aquí. Y las playas, si no eres un friolero, como le dicen algunos, la vas a disfrutar. Aquí también el cambio está en 18,80. Fijaros, ahí lo grabo. Estamos por aquí ya muy cerca de la calle 4. Porque muchas veces me comentáis, ¿por qué no te paras donde están los cambios de moneda? Bueno, pues ahí está. Y qué bueno que se recuperó bastante el dólar, porque a la hora de hacer una inversión, eso te favorece si vienes de Estados Unidos, por ejemplo. La mayoría de desarrollos te aceptan dólares. ¿Te has fijado que tuvo 3? Pasó el carrito ese con 3 bebés. No 1, sino 3. Ya veis que aquí en la quinta, todo lo que es ya la tarde-noche, es un ambiente de gente para arriba y para abajo, tremendo. Estamos aquí en el Carens, buen local para venir a descansar un rato. Qué raro que la música en directo no esté todavía en marcha. Yo creo que estás con el descanso. Y otra cosa, no sé si a la vuelta vamos a volver por aquí, por la quinta, porque, a ver, nosotros vivimos aquí
Y llega un momento que esto está muy bonito pasear por la quinta, pero por esta zona es que hay demasiada gente. Si yo vengo de fuera, encantado, ¿no? Pero si vives aquí, pues como que quieres dar la vuelta por otro lado luego, a la vuelta. De vez en cuando tengo hasta que levantar la cámara. Si no, voy a grabar pura espalda. Bueno, pues ya se va oyendo otra música por aquí. Voy a parar un momentito. No se ha parado, yo paré la cámara, no se ha parado. Si habéis visto el suelo es pensando que se había parado la cámara, pero no. Bueno, pues nada. Seguimos grabando entonces. Perdonad si se ha visto el suelo así, pero cuando paro la cámara lo que hago es girar ya la cámara. A veces no funcionan bien los botones. Comida mexicana, Si quiera más tensa por aquí. Ya tenéis aquí la estación de Ladeo, de los autobuses, para ir a diferentes lugares, entre ellos el aeropuerto. Y acabamos de llegar al Parque Fundadores. Seguramente están los payasos como ayer, porque se ponen el fin de semana y los que más gente atraen. Lo que pasa es que llega un momento que a cierta hora ya hacen humor más para adultos que para niños. Ahí tenemos al Chacho. Que ya están ahí. Eso, espérame que ya llegó su pareja. Eso, ahí está el amor, mira. Son pareja. ¿Sí? ¿Quién es el negativo y quién es el positivo? Diablo. Música de beso. Beso de 3. Venga. Beso. Beso. Bueno, pues ahí tenéis lo que es el Portal Maya. Nos vamos a ir. Ya os digo que a estas horas hacen más humor de adultos que de chavalillos. Ya estuvimos el día de ayer aquí, así que es un repasito. Aunque en la Quinta Avenida siempre hay algo diferente. Aquí tenemos otra lugar de cambio de moneda y está en 19.05 el cambio del dólar. Me voy a acercar un poquito a ver si veis los números. Es el primero de arriba. 19.05, 20.40, lo que es el euro. Y esta calle está muy bien para hacerse una fotografía. Pues el Paseo del Carmen, que lo tenemos ahí delante. Y este local de aquí arriba, que es el que pone la música por esta zona. Vamos a ver si para un poquito. Pues seguimos paseando por aquí, cerca del Paseo del Carmen. Hoy está la estatua de este mexicano que lo hace muy bien. Se hizo el traje de mexicano muy original, con diferentes envases. Está espectacular. Qué bueno. Ay, 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 ay. Pues sí, esa canción es muy conocida, cómo explota este hombre. Y seguimos para aquí, paseando.
El chavalote se nos fue de paseo por ahí a dar una vuelta. Porque más de uno estaría pensando, ¿dónde está el chaval? Pues ya tiene una edad que de vez en cuando le gusta ir por su cuenta paseando. Aquí podéis encontrar las marcas, normalmente las mejores marcas de cualquier tipo, ¿no? De ropa sobre todo. Y aparte, que lo han hecho muy bien este centro comercial, es muy agradable. También hay mucha naturaleza, como veis. Ahí están cantando también, tengo que evitar la música. Aquí tenéis el Zara, por ejemplo. Y bueno, muchos a veces dicen, oye, Playa del Carmen es caro. Ya no es como antes, es caro. Te aseguro que he ido a España y me he dicho a mí mismo, de verdad que España se ha puesto cara en comparación con antes. Los hoteles, cuando me busco un hotel, ya le han triplicado los precios, cuadruplicados, es una locura ya. A la hora de buscar un sitio donde dormir me vuelvo loco. Y los precios son mucho más altos que aquí. Aquí podéis encontrar todavía esos departamentos tipo estudio, que podéis entrar 4 personas por debajo de $100 la noche. Y ahí en España que llego allí y me quieren rentar una habitación para 3 por 200 y pico de dólares, euros mejor dicho, que viene a ser casi igual. Y yo digo, ¿por qué tan caro? Bueno, pues todo ha subido mucho en el tema de alojamiento en todas partes. Pero aquí de momento todavía estamos por debajo de los precios de Europa. Pero muy por debajo, el 50% diría yo. Y sí que está caro para el nivel económico que tenemos aquí, eso sí es verdad. Pero para el que viene de Estados Unidos yo no creo que lo sientan tan caro, porque allí cuando vas a un hotel, de verdad que te cobran muchísimo más que aquí. Ahora, para el mexicano, con los sueldos que tenemos aquí es súper caro, sí. Tienes que buscar ofertas, a veces encuentras ofertas muy buenas. Y bueno, aquí las vacaciones la mayoría pues no tienen tantos días como tenemos en Europa. Tienes que llevar muchos años trabajando, no te hayan despedido y entonces vas acumulando. Allí en Europa, por ejemplo en España, encuentras un trabajo y ya de por sí, por ley, tienes tus 30 días de vacaciones al año. Bueno, vamos a salir por aquí por la 10. Y así nos evitamos de ir por todas las tiendas. Ahora mismo aquí ya han cerrado algunas, ¿eh? Y como veis pasa ya menos gente. Voy a parar un poquito, ya veremos si grabamos algo más. Aquí tenemos otro lugar con 18,85. Ya veis que va variando dependiendo de los lugares, ¿no? El tiempo de cambio. Seguimos paseando por la 10 muy cerca de la Juárez. Ahí está, la Juárez está en el semáforo. Esta es la otra parte de cuando hemos paseado por la quinta de esta calle. Y bueno, pues poco a poco acercándonos a la avenida Juárez. La avenida Juárez con esta tienda que se llama, bueno, si lo leyeras tal como lo pone, a veces hay casualidades, ¿no? Que se caiga una letra y ponga otra cosa. Porque si lo estáis leyendo, yo no lo quiero leer porque no quiero quedar mal, ¿no? Pero bueno, seguimos paseando por aquí. Vamos a pasear por la avenida 10. El chico del patinete que se me enfrentaba. Y por aquí ya está oscurito, aunque con esta cámara se ve bien. Voy a parar un poquito. No sé si la apreciáis, pero aquí encima del roof, ahora no, porque tenemos esta luz. Tenemos esa luz que nos está dando de frente. Os iba a comentar que a veces las nubes hacen que parezca que tiene humo la parte de arriba. Y no es así. Ese roof de ahí, del Defy, es maravilloso, muy bonito. De día y de noche. En Defy tenemos otra casa de cambio con 18,85 igualmente. Y ahí hay otra casa de cambio, pero esta está cerrada. Estamos en la calle 6, ahí está el desarrollo que grabamos con Alex,
Justo en esta calle nos vamos a ir para la 15 y aquí estáis viendo un mercadito ahí de comida. Y aparte tenemos Casa Paula aquí a la izquierda, que es otro pues agregado más que tienes a tu desarrollo si lo inviertes ahí. Lugares donde comer cerca y digamos que comida casera y no muy alta de precio. Bueno, pues ahora sí, ahora vamos a despedir el vídeo del día de hoy porque ya estoy acercando donde tengo el carro aparcado. Vamos a ir para casita y mañana será otro día. Espero que os haya gustado, que le deis un like, que le compartan el vídeo. Si no te has suscrito, pues suscríbete porque ayuda mucho al canal. Esto es Casa Paula, este edificio azul. Por aquí podéis desayunar, comer o cenar, lo que elijáis. Está muy bien la comida que da la señora. Y ahí comimos ayer un trocito de pizza, que teníamos hambre en un momento determinado. Nos paramos aquí a comerle un trocito de pizza. Hay una con camarones que está riquísima también. A Ale le gusta la de pepperoni. Y bueno, para quitarte el hambre en un momento determinado. Y esta es la avenida 15. Nos vamos a ir dirección del ayuntamiento y ahí al ladito hemos dejado el carro. Hasta mañana. No se ha parado.